Dios no tiene principio. Esta afirmación por sí sola suena simple, pero encierra el peso de todos los misterios que hemos intentado resolver. No es una metáfora, no es poesía, es una afirmación cruda y absoluta sobre la realidad misma. Y, sin embargo, en cuanto la oímos, algo en nuestro interior duda. No porque la rechacemos, sino porque no podemos comprenderla plenamente. Somos criaturas moldeadas por relojes. Desde el momento en que abrimos los ojos, todo está definido por una secuencia: nacimiento, crecimiento, cambio, decadencia. Nuestros recuerdos se organizan en líneas de tiempo. Nuestras emociones se desencadenan por lo que sucedió antes y nuestros planes se impulsan por lo que esperamos que suceda después. El tiempo no es solo una herramienta para nosotros, es el marco a través del cual interpretamos la existencia. Estamos tan inmersos en ella que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en una corriente hasta que intentamos nadar contra ella. Así que cuando alguien dice Dios no tiene principio, se produce un cortocircuito en nuestro cableado mental. Instintivamente intentamos ubicarlo en una línea de tiempo, imaginar su punto de partida, encajarlo en un molde familiar. ¿Estaba flotando en un vasto espacio antes de la creación? ¿Hubo un momento, un instante antiguo e infinito, en el que llegó a existir? Nuestras mentes buscan un punto de partida, pero nunca lo encontramos. Y esa ausencia nos perturba, porque todo lo que conocemos proviene de algún lugar. Cada persona, cada planeta, cada ley de la física, los rastreamos hasta un punto de origen. Excavamos en el suelo del tiempo, descubriendo capas de causas hasta llegar a la roca madre. Pero, ¿y si Dios no está en el suelo? ¿Y si es Él quien puso el suelo mismo? Esa es la tensión que enfrentamos aquí. No es solo una idea espiritual, sino una ruptura entre nuestra forma de pensar y la realidad de las cosas. Y quizá por eso esta pregunta, ¿de dónde viene Dios?, ha atormentado a seres humanos de todas las culturas, religiones y filosofías. Porque en el fondo, sabemos que no se trata solo de Él. Se trata de nosotros. Se trata de los límites de nuestra comprensión, de los límites de nuestro propio diseño. Si Dios no tiene principio, entonces hay algo real, más real que todo lo que tocamos, que existe más allá del tiempo, más allá de la lógica, incluso más allá de la existencia tal como la definimos. Y esa comprensión no solo desafía nuestra ciencia o nuestra teología, desafía nuestro propio sentido de la realidad. Pero, ¿y si esta incomodidad no fuera un problema por resolver, sino una puerta? ¿Y si la temporalidad de Dios no estuviera destinada a ser diseccionada, sino contemplada como la clave definitiva de que existe algo infinitamente mayor de lo que nuestras mentes pudieron contener? No solo hablamos de religión, no solo citamos las Escrituras, nos encontramos al borde del significado mismo. Y la pregunta no es solo, ¿de dónde viene Dios? La verdadera pregunta es, ¿qué significa para nosotros si nunca existió? Nos preguntamos, ¿de dónde viene Dios? Pero al hacerlo, puede que ya estemos cometiendo un error. No por curiosidad, sino por suposiciones. Porque esta pregunta, como muchas otras que nos hacemos sobre lo divino, viene precargada con un marco humano. Asume que todo debe tener un principio. Asume que todas las cosas, incluso Dios, son parte de una cadena causal, una secuencia de eventos que comienza con una cosa y termina con otra. Pero deténganse aquí. Observen cómo esa lógica funciona perfectamente dentro del universo físico. Los árboles provienen de semillas. Los océanos provienen de la lluvia. Los humanos provienen de otros humanos. Los planetas se forman del polvo. Todo lo que existe parece provenir de algo más. Podemos observarlo, estudiarlo, comprobarlo. Y como este patrón siempre ha funcionado en nuestro mundo, asumimos naturalmente que debe aplicarse a todo, incluso a aquello que lo creó. Pero, ¿y si las mismas reglas que usamos para cuestionar a Dios nunca estuvieron destinadas a aplicarse a Él en primer lugar? Preguntar, ¿de dónde viene Dios?, es como preguntar, ¿qué hay al norte del Polo Norte? La pregunta suena inteligente, hasta que te das cuenta de que se basa en una suposición falsa, que aún hay más allá de lo absoluto. Pero el Polo Norte es la cima. No es un punto en un viaje, es el límite del mapa. Y Dios no es una causa entre muchas, esperando su turno en una secuencia cósmica. Él es la fuente de la causalidad misma. Él no está en la línea, Él trazó la línea. Aquí está la tensión. Nuestras mentes no fueron diseñadas para comprender a un ser sin origen. Cada historia que hemos escuchado, cada vida que hemos presenciado, comienza en algún lugar. Buscamos certificados de nacimiento, capítulos iniciales, primeras palabras. Incluso las estrellas sobre nosotros tienen un comienzo, un destello de fusión en algún antiguo rincón del espacio.
Así que cuando nos enfrentamos a la idea de alguien, algo que nunca comenzó, nuestra lógica se derrumba bajo el peso. Pero eso no es un defecto en la verdad. Es un límite en nuestro diseño. No fuimos creados para comprender plenamente a Dios. Fuimos creados para responderle. Y a veces, las preguntas que hacemos son como puertas que no se abren, no porque oculten algo, sino porque revelan que aún no estamos en el lugar correcto. Quizás por eso las Escrituras nunca intentan explicar el origen de Dios. Simplemente comienzan con esto. En el principio, Dios. Como diciendo, no busques su origen. Él es el principio. Desde que abrimos los ojos de bebés, se nos presenta un mundo que se desarrolla como una historia. Siempre hay un primer capítulo, un punto de partida, un porqué. Aprendemos a preguntarnos, ¿de dónde vino esto? Antes incluso de entender qué es esto. Miramos al cielo y nos preguntamos quién iluminó las estrellas. Oímos truenos e instintivamente queremos saber qué causó el ruido. Toda nuestra experiencia vital está ligada a los orígenes, a las causas. Y con el tiempo, construimos imperios de conocimiento sobre esta base. Si algo existe, algo más debe haberlo iniciado. Así funciona la ciencia. Así funciona la memoria. Así se escribe la historia. Pero aquí está el truco. Esta obsesión con los orígenes también es una prisión. Estamos tan acostumbrados a ver todo como resultado de algo más que ya no podemos aceptar la posibilidad de algo que simplemente es. Una realidad que no nació de otra. Una presencia que no fue causada, no se desencadenó, no se puso en marcha. Así que cuando nos dicen que Dios no comenzó, no solo es confuso, sino que ofende nuestra lógica interna. Desafía el ritmo que hemos seguido desde la cuna. Suena a disparate. ¿Cómo es posible que no haya un origen? ¿Cómo puede existir algo sin una explosión, un instante, una chispa? Pero quizá lo que llamamos sinsentido sea en realidad el umbral de una comprensión más profunda. Quizá lo que rechazamos como paradoja sea en realidad un espejo que refleja nuestros límites. Piénsenlo. Si Dios tuvo un principio, entonces algo debió haber venido antes que Él. Algo mayor, algo más fundamental. Pero si ese algo existe, entonces debe ser Dios. Y ahora perseguimos una cadena infinita hacia atrás sin ancla, sin fundamento, solo una eterna regresión de causas que nunca se resuelve. Es como subir una escalera que nunca toca el suelo. Esto es lo que temían los filósofos. Y es por eso que, hace siglos, pensadores como Tomás de Aquino se atrevieron a proponer algo radical. Debe haber una causa primera, una causa incausada, un ser necesario que no debe su existencia a nada más, porque si todo dependiera de algo más, nada comenzaría jamás. El universo no pudo comenzar, el tiempo no pudo moverse. Tú y yo ni siquiera estaríamos aquí para hacer estas preguntas. Así que sí, Dios no tiene principio, no porque desafíe la razón, sino porque sin Él, la razón misma no tendría donde sostenerse. El tiempo es una de las pocas cosas que todos experimentamos, y, sin embargo, ninguno de nosotros lo comprende del todo. Lo sentimos pasar, lo medimos, lo vemos envejecer nuestros rostros y sanar nuestras heridas. Pero, ¿qué es? La ciencia nos dice que el tiempo no es una fuerza fija que late en el fondo. Se dobla, se estira, se ralentiza con la gravedad y se acelera con el movimiento. Einstein destrozó las viejas ideas, revelando que el tiempo no está separado del espacio, sino entretejido en él, formando lo que ahora llamamos espacio-tiempo. Y esto lo cambia todo, porque si el tiempo es parte del universo, entonces también tuvo un principio. El tiempo no existía antes del Big Bang. No había un antes, ni un reloj que marcaba el tiempo, ni una sala de espera. Solo una singularidad, y entonces, ¡pum!, nació el tiempo, lo cual nos lleva a algo asombroso. Si Dios creó el universo, creó el tiempo mismo. Deja que eso se asiente. Él no está dentro de la línea del tiempo, esperando, moviéndose, envejeciendo. Está fuera de ella, observándola como un artista que contempla un lienzo o un compositor que escucha una sinfonía completa en un solo instante. Para nosotros, la vida es una secuencia. Un segundo, luego el siguiente y el siguiente. Pero para Dios, el tiempo no es un río en el que Él nada. Es un pergamino que Él desenrolla. Todo a la vez, todo conocido. Cada momento, pasado, presente y futuro, es presente para Él como un solo respiro. Por eso la Biblia dice: 1000 años a tus ojos son como un día que acaba de pasar. Salmo 90, 4. Porque Dios no espera que el tiempo revele las cosas. Él lo ve todo, y esto cambia todo lo que creíamos saber. Dios no observa con sorpresa el desarrollo de la historia. Él no descubre, Él no anticipa, Él sabe,
porque el tiempo es su creación. Y así como el alfarero no está atrapado en el barro, Dios no está atrapado en el tiempo. Ahora, vayamos un paso más allá. Si el tiempo es algo creado, y Dios existe fuera de él, entonces, preguntar ¿cuándo comenzó Dios? Tiene tanto sentido como preguntar ¿qué hay más allá de los números? El tiempo comienza con la creación, pero Dios no comienza nada. Él es el fundamento del que emerge todo lo demás. No estás simplemente contemplando un misterio teológico. Estás contemplando la estructura más profunda de la existencia. Y en ese silencio más allá del tiempo, antes de los segundos, las estrellas y las estaciones, Él simplemente es. La pregunta persiste en la mente humana como una sombra que nunca desaparece del todo. ¿Qué había antes de Dios? Pero preguntar eso es malinterpretar no solo quién es Dios, sino qué es realmente el tiempo. Antes es una palabra que inventamos, una herramienta mental diseñada para navegar el río en el que estamos atrapados. Para nosotros, cada evento tiene un previo. Cada movimiento tiene un punto de origen. Toda vida comienza en cero. Así que, naturalmente, aplicamos la misma perspectiva a Dios. Pero esta perspectiva no funciona, porque el antes solo existe dentro del tiempo. Solo tiene sentido cuando estás dentro de la secuencia, donde una cosa sigue a otra y la causalidad conecta los puntos en una línea de tiempo. Pero Dios no es un punto. No está en la línea. Ni siquiera está cerca de la línea. Él es la razón de que la línea exista. Esta es la gran paradoja de la eternidad. No es un lapso de tiempo largo e infinito. Está completamente fuera del tiempo. La eternidad no se trata de duración. Se trata de un modo de ser donde el pasado, el presente y el futuro no tienen distinción, porque ninguno de ellos aplica. Y aquí es donde el lenguaje humano comienza a colapsar. No tenemos palabras para ello. Decimos eterno e infinito, pero aún están atrapados en la idea de que el tiempo se extiende hacia el exterior. Son simplemente versiones más largas de lo que ya conocemos. Pero la eternidad no es eterno. La eternidad es ahora, en su forma más perfecta y completa. Por eso, cuando Moisés preguntó el nombre de Dios, la respuesta no estaba ligada al tiempo. Dios no dijo, yo era. No dijo, yo seré. Dijo, yo soy. No porque se niegue a explicarlo, sino porque ninguna otra respuesta tiene sentido. Él no es algo que sucedió. Él no es algo que sucederá. Él es la base de todo lo que sucede. Y cuando intentamos rastrear a Dios hasta su origen, es como intentar encontrar el lugar de nacimiento de la luz siguiendo su reflejo en el agua. No estamos rastreando a Dios, estamos rastreando nuestros límites. Así que el verdadero avance no es descubrir que había antes de Dios, es darse cuenta de que nunca hubo un antes. Porque la idea misma del antes comenzó con Él. Y cuando lo asimilas, cuando dejas de intentar encajar a Dios en tu cronología, empiezas a vislumbrar algo más grande que la comprensión. Empiezas a asombrarte, aunque sea por un instante. Si todo fuego necesita una chispa, ¿quién encendió la mecha de Dios? Así es como la mayoría de la gente plantea la pregunta. Imaginan una secuencia, un evento, luego otro, luego otro. Entonces, si el universo tuvo una causa, y esa causa es Dios, ¿qué lo causó? Pero aquí está el fallo, sutil, pero crucial. La cadena de causa y efecto solo se aplica a las cosas que comienzan. Y esa es la clave. Todo dentro del universo comienza. Las estrellas nacen en nubes de gas. Las plantas crecen de semillas. Las ideas surgen de la experiencia. Tú, viendo este video, comenzaste. Puedes rastrear tu historia hasta un útero, un momento, una respiración. Pero Dios no tiene un arco narrativo. No es un personaje del libro. Es el autor. Y los autores no existen por la historia. Existen para que la historia pueda existir. Cuando filósofos como Aristóteles y Tomás de Aquino buscaron la raíz de todas las cosas, se dieron cuenta de algo asombroso. No puede haber una regresión infinita de causas. Porque si cada causa necesitara otra causa anterior, entonces nada podría comenzar. Sería como intentar derribar la primera ficha de dominó de una cadena que nunca tuvo una primera. Te quedarías esperando eternamente el movimiento. Y sin embargo, aquí estamos, moviéndonos, pensando, existiendo. Algo tuvo que empezarlo todo. Pero ese algo no puede ser un simple evento más. Debe estar fuera de la cadena. Inmóvil, inafectado, sin causa. A eso le llamaban la causa incausada. No porque suene poético, sino porque la lógica lo exige. Si algo existe ahora, debe haber algo que siempre ha existido. Si el mundo está en movimiento, debe haber algo que nunca se puso en movimiento, sino que es el movimiento mismo.
algo que no necesita una razón, porque es la razón. Dios no necesita un comienzo porque Él es el ser mismo. No es un ser entre muchos, sino ser, la posibilidad misma de que algo pueda existir. Así que cuando la gente pregunta, ¿quién creó a Dios? La respuesta no es nadie. La respuesta es más profunda. Dios no necesita ser creado, porque Él es quien hace posible la existencia. Eso no es una excusa. Es la única manera en que la existencia misma tiene sentido, porque o existe algo eterno, o no existiría nada en absoluto. Cuando pensamos en la existencia, imaginamos un lugar. Todo lo que conocemos existe en algún lugar. Una montaña se alza en un mapa. Un planeta orbita una estrella. Un pensamiento resuena en una mente. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. No eras, no serás, eres. Él no es solo más antiguo que el tiempo. Él está fuera de él. Él es la razón por la que el tiempo existe para ser medido. Y sin embargo, este es el mayor misterio de todos, que aquel que no tiene principio llegue a nuestras frágiles y pequeñas líneas de tiempo y susurre, me importas. Que aquel que existió antes de la luz entre en nuestra oscuridad, no solo para ser conocido, sino para estar cerca. Por eso importa la eternidad, no para ganar discusiones, no para sonar profundo, sino porque fuiste creado a imagen de aquel que nunca tuvo principio. Y tu historia, por pequeña y corta que parezca, solo tiene sentido cuando está anclada en la suya, no en el polvo del que surgiste, sino en la voz que llamó al polvo a la existencia. Así que, cuando tu corazón clama, ¿de dónde viene Dios? Quizás lo que realmente te preguntas es, ¿de dónde vengo? ¿Estoy realmente sujeto a algo eterno? Y la respuesta es sí, lo estás. Siempre lo has estado. Aquietémonos ahora. Dejemos de lado la necesidad de resolver, de explicar, de comprender. Adéntrenos en lo sagrado desconocido, no con miedo, sino con reverencia. No para conquistar el misterio, sino para admirarlo. Y que nuestras palabras se conviertan en algo más que palabras, que se conviertan en rendición, oración, oh Eterno, tú que existías antes de todo pensamiento, antes del pulso del tiempo, antes de que los átomos danzaran y las estrellas se encendieran, antes de que se dijera el primer ¿cuándo? ¿O dónde? Tú eras, no fuiste formado, ni impulsado a la existencia, ni convocado por una fuerza superior a ti, porque no hay nadie superior. Solo estás tú. Antes de la luz, eras la fuente. Antes del sonido, eras la voz. Antes de la materia, eras el significado. Intentamos definirte con inicios, pero tú estás por encima de todo punto de partida. Te buscamos en las líneas del tiempo, pero existes donde el tiempo no tiene límites. Eres el motor inmóvil, el aliento antes del aliento, el silencio antes de la primera palabra de la creación. Y, sin embargo, no estás lejos. Aunque trasciendes todo lo que conocemos, te acercas a nosotros, no porque debas, sino porque lo eliges. Entras en nuestro tiempo, en nuestro dolor, en nuestras preguntas, no como un poder distante, sino como un padre que recuerda nuestra forma, y nos llama por nuestro nombre. No podemos comprenderte, pero podemos confiar en ti. No podemos medirte, pero podemos arrodillarnos ante ti. Así lo hacemos. Ahora, aquí, en la quietud indescriptible, nos inclinamos ante aquel que nunca comenzó, aquel que nunca termina, aquel que es, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Amén.